Bien, pregunta. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué lloran los seres humanos? Les pregunto. ¿O cuándo llora un ser humano? Cuando está triste, correcto, muy bien. También cuando está feliz. ¿Cuántos han llorado de carcajadas, de alegría? Que uno dice, ay, ya no puedo más, y se sale la lágrima. ¿Por qué más lloramos? Por incertidumbre, por preocupación, por angustia, por desespero, por las emociones. Muy bien. Cuando les duele, por ejemplo, no sé, el apéndice o les van a hacer una cirugía, las mujeres, algunas lloran en el parto. Ay, no, aquí todas dieron a luz como un estornudo. Lloraron, ¿no? ¿No lloraron? Bueno, muchas lloraron. O yo he visto películas, nunca he estado en un parto, quise estar en el parto, no me dejaron, pero muchas lloran de dolor. Generalmente el ser humano llora por tres cosas. Primero, para protegerse, como un acto reflejo. Por ejemplo, cuando usted pica una cebolla, ese aroma tan intenso hace que su lacrimal se excite, se active mejor y produzca lágrimas. ¿Me siguen? Esas lágrimas son para proteger. Cuando hay mucho polvo, entonces usted se irrita y generalmente el ojo automáticamente, usted no tiene que dar ninguna orden, empieza a llorar. Cuando le cae un polvito, una basurita, un mugre, ¿verdad que sí? Entonces, una de las formas por las que el hombre llora o la mujer obviamente es para protegerse. Segundo, para comunicarse. Entonces, cuando hay dolor físico, cuando hay una cortada, por ejemplo en el parto, como les decía, entonces tiene una lesión. De hecho, muchas veces, sobre todo hablo nuevamente de las mujeres, a veces está la anestesia local, y entonces el médico hace alguna intervención y pregunta, ¿le está doliendo? ¿Alguien le ha hecho eso? Y hay un momento donde sí, y se comunica, incluso puede escaparse una lágrima. ¿Ven? Y número tres, que generalmente es la más frecuente, es para regularse. Es decir, cuando hay tristeza, cuando hay felicidad, cuando hay depresión, cuando hay temor, cuando hay algún sentimiento, sea positivo o sea negativo, las lágrimas conectan más allá de las gotas de agua que salen de los ojitos. El llorar empieza a regular. Les pregunto, sin extendernos más, ¿cuántos después de una buena llorada quedamos más tranquilos? Y más en la presencia del Señor, que uno sale con los ojos como si lo hubiera picado una avispa, sale uno completamente fatigado, cansado físicamente de llorar, pero descansado emocionalmente, se siente escuchado, se siente atendido. Eso es para regularse. Entonces lloramos por tres cosas: protección, comunicación o regularnos. Mire que la Biblia dice, lo estamos viendo, estamos en la serie, hoy es la segunda sesión de la serie Estatutos del Reino. En el marco de este año 2025 que todos decimos, venga tu reino. Muy bien. Ya vamos a ir, yo creo que en abril ya todos vamos a poder decir, venga tu reino, de tantas veces que lo hemos escuchado. Esta es la segunda sesión de Estatutos del Reino, y hace 8 días ya sentamos las bases y empezamos a hablar de la constitución política del reino, que está en Mateo 5, 6 y 7. No lo pienso repetir, eso está ya en YouTube, pero sí que hablar de las bienaventuranzas, y la primer bienaventuranza fue la que tocamos hace 8 días y se refería a ¿quiénes? A los pobres de espíritu, o a los que reconocen su necesidad de Dios. Esa es. Y esa bienaventuranza a la que le dedicamos un buen tiempo es la base para todas las demás. La bienaventuranza de reconocer la necesidad espiritual, de sentirnos y presentarnos pobres de espíritu ante el Señor, es la fundamental. Es como aprender a hablar. Antes de leer, antes de sumar, multiplicar, la persona debe hacer cosas básicas. Estamos de ahí todos de acuerdo, ¿verdad? Ahora vamos a seguir Mateo 5:4. En la revisión, en la Reina Valera contemporánea dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿A qué se refiere los que lloran?
¿A qué se refiere los que lloran? Aquí no, en este Mateo 5:4, no se refiere a los que lloran para protegerse, por ejemplo, por un ojo irritado o por un dolor de muela. Aquí no es bienaventurados los que les duele la muela porque ellos serán consolados. No es esas lágrimas, no es ese llanto, no es ese llorar. Aquí se refiere a los que sienten dolor espiritual o arrepentimiento después de reconocer su necesidad de Dios. Después de reconocer que necesitamos exageradamente a Dios, generalmente vienen llanto, lágrimas. Cuando tú pecas, les contaba ayer, antenoche tuve un sueño en el que yo hacía algo desagradable, en el que yo no reaccionaba en el sueño y me sentí tan mal en ese sueño y me desperté igualmente mal diciendo soy un fracaso, soy una mala persona. ¿Cómo yo en el sueño no fui a reaccionar? ¿Será que esto tiene que ver con mi vida en la práctica, en la vida real? Señor, ayúdame. Y yo sentí como si hubiera pecado. De verdad me sentí muy mal. Claro, me volví a dormir, pero me sentí mal en ese momento. Pero hablando de cosas más prácticas, como cuando usted mete las de caminar, cuando usted cae, cuando usted falla y de verdad siente, ni siquiera acá, por acá adentro, un dolor. Aló, alguien levante la mano, ¿quién le ha pasado? Ah, muy bien. Para eso son Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran. Los que reciben consuelo serán los que después de establecer que necesitan a Dios, empiezan a escapar las lágrimas, empiezan a vivir en ese arrepentimiento. Llorar es el resultado de ver la gran necesidad o la pobreza de espíritu en nosotros e incluso en nuestra sociedad. Llorar de dolor son aquellas lágrimas que se manifiestan por la presencia de Dios. A veces se acaban las palabras. A veces estamos a veces no hay palabras. Y yo espero estarle hablando a personas que ya hayan experimentado esto. Y si no, espero provocarte, espero inspirarte. Va a llegar un momento en tu vida espiritual, ojalá sea pronto, donde se acaban las palabras y solo son tus lágrimas las que conectan directamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores. A veces no es ni siquiera lo que digas, sino lo que hay acá. A veces solamente es a veces el idioma pasa a un segundo plano y son las lágrimas, más bien es el lenguaje. El proceso sería el siguiente: primero, reconocer la necesidad espiritual, bienaventuranza 1, los pobres de espíritu. Luego viene el arrepentimiento y como consecuencia vienen las lágrimas. Bien, ese sería como el proceso de lo que hemos venido llevando. Isaías 57:15. En la versión popular dice lo siguiente: yo habito en la altura y la santidad, está hablando Dios Padre, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces el Padre, el Rey de Reyes, el Señor Dios Todopoderoso está diciendo: yo habito en la altura y en la santidad. ¿Cuántos creen que eso es así? Él habita en la inmensidad y también habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Es decir, con el que tiene que en sus ojos lágrimas. Es decir, Dios está diciendo: yo habito en la altura y en la santidad, en la grandeza, en el cielo, allá en la VIP, en la habitación, en la suite más grande que usted se pueda imaginar, en el palacio más enorme habito. Pero ahí dice: y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Quieres darle morada al Espíritu Santo? Ten un corazón quebrantado. Que haya lágrimas en tu corazón, no por llorar, sino de verdad de un quebranto, de su grandeza, por su presencia, por todo lo que es. Y eso hace vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados.
Aquí hay una pastilla más fuerte que el losartano, que cualquier antidepresivo. No sé si el losartán sea para la depresión o para la tensión. ¿Se parecen? Pero aquí hay un síntoma, perdón, una receta profunda para la depresión. Él vive y Él hace vivificar el corazón de los quebrantados. El quebrantado, cuando tú te quebrantas delante de la presencia de Dios, estás haciendo morada con Él. Estás acercando tu vida a la de Dios, o mejor, permitiendo que Él se acerque a ti. ¿Cuántos padres o madres que hay acá que vean a su bebé pequeñito llorando, lo dejan llorar y llorar y llorar? Generalmente la mamá o incluso el papá, ante el lloro, y eso sí son cosas necesarias, es decir, le está doliendo algo o tiene alguna molestia, usted viene y lo abraza, y muchas veces el niño se duerme en el seno de la mamá diciendo no, a las mamás de acá no les ha pasado, a las mamás de allá sí les ha pasado. Las lágrimas son evidencia de una tristeza santa. Las lágrimas son evidencia de una tristeza santa. Me explico. Esa tristeza es necesaria y provechosa para el hombre porque ella nos conduce al arrepentimiento. Cuando tú pecas, o no necesariamente cuando pecas por un acto, digamos, inmediato. Cuando tú reconoces que solo no puedes, cuando tú reconoces, vienes a la iglesia, llegas, caes a tus rodillas o levantas tus brazos y sientes que el quebranto tuyo no es ajeno al Señor y sientes como que Él se acercara, y por eso tú estallas en adoración. Cuando tú haces eso, cuando tú sientes tu necesidad, cuando tú sientes una inconformidad porque quieres más de Dios, cuando tú sientes que el Señor te está atendiendo, eso es esa tristeza santa de alguna forma. Y mire lo que dice Pablo, dice en 2 de Corintios 7:10, hablando de esto. 2 de Corintios 7:10, Reina Valera contemporánea, dice: la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Entonces nos está diciendo, Pablo le escribe una carta a los de Corinto y les dice: hay una tristeza que viene de Dios. La tristeza por identificar la necesidad espiritual, la tristeza que viene como consecuencia de reconocerme a mí pecador delante del Santo. Ese dolor, eso que se siente, eso que el Espíritu Santo hace que tú sientas cuando fallas, o eso que el Espíritu Santo pone de que tú necesitas buscar a Dios, no porque el pastor te va a preguntar si oraste, o no porque el líder te va a decir usted no oró, entonces usted no pasa a tocar la guitarra, sino que yo necesito de Dios, yo necesito conectarme con Él. Pablo está diciendo: esa tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. De hecho, muchos que entran en depresión terminan quitándose la vida. Muchos empiezan con ansiedad, que le da paso a la depresión, que es la tristeza profunda en el corazón, y muchos ya se tiran a un carro o se tiran de un segundo piso, toman algo, disparan. ¿Aló? ¿Me estoy inventando o lo ve usted también en las noticias? Esa tristeza produce muerte, pero la tristeza que produce Dios es para vida. Lo leímos. La tristeza del mundo es egoísta, orgullosa y sin fruto. Conduce a la depresión y nos aleja de Dios. Por eso es que produce muerte. Pero la tristeza, según Dios, es provocada por el Espíritu Santo para humillarnos y acercarnos a Él. Nos lleva al arrepentimiento y produce salvación y vida eterna. Las lágrimas te devuelven la sensibilidad espiritual. Esa puede ser la conclusión hasta este momento. Las lágrimas te devuelven la sensibilidad espiritual. Pastor, es que yo nací en marzo y los de marzo no lloramos. Pastor, es que por favor no me vaya a decir que yo soy Piscis y Acuario y por eso no lloro, por favor. Si alguien siente dudas, los cristianos no nos movemos por los astros, nos movemos por el Rey de Reyes y el Señor de los astros. Los cristianos no vamos al horóscopo, vamos a la palabra. ¿Bien? Entonces usted me dice: es que yo soy santanderiano y los santanderianos no lloramos.
Es que yo soy guaro y los guaros no lloramos. Es que yo soy llanero y los llaneros no lloramos. No estamos hablando de eso. No estamos diciendo eso. Las lágrimas te devuelven la sensibilidad espiritual. De pronto a ti te criaron diciendo los hombres, y eso te marca, eso te programa, eso te automáticamente va generando en el corazón y sobre todo en la mente de las personas que los hombres no lloran. Y tengo que decirle que no, eso es imposible. Yo no sé cómo puede un hombre vivir sin llorar. No sé por qué se ríen, pero no sé, no sé cómo haría un hombre sin llorar. No sé cómo un hombre de la edad que sea, al ver a su hijo de 6, 7 años en el colegio, en una presentación, o a ver a su niña que no coordina el pie derecho y con el pie izquierdo, en una presentación de colitas moviendo la colita. Yo no entiendo cómo un hombre no lloraría. Las lágrimas te devuelven la sensibilidad espiritual. ¿Qué significa? Cabe la pregunta: ¿hace cuánto no lloras en la presencia del Señor? Tómate 30 segundos. Mira, busca la fecha. Tú dices, hace 15 minutos. Hace 15 minutos que se acabó la alabanza, yo estaba moqueando, pastor. Ah, bien, te felicito. Puede que no. Puede que ayer. Puede que hace el mes pasado, enero. Puede que en diciembre. Pero si pasan una semana, un mes, 6 meses, un año, que tú no lloras delante de Dios, que no lloras delante de la presencia de Dios reconociendo tu necesidad espiritual, te tengo que advertir, estás en problemas espirituales. Pastor, ¿a usted le gusta verme llorar? Sí, si es que ese llanto es por reconocer tu necesidad espiritual, porque si no serían lágrimas de... usted tiene esos cocodrilos también en su casa. A veces las iglesias no parecen iglesias, sino pantanos de tanto cocodrilo que hay. Veamos un ejemplo de arrepentimiento y lágrimas. Pedro, famosísimo Pedro, Mateo capítulo 26, versículo 74. Mateo 26, 74. La Reina Valera contemporánea dice lo siguiente: entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Habla de Pedro. Pedro cuando lo estaban confrontando y Pedro cuando estaba negando a Jesús. La gente empezó a confrontarlo y él empezó a maldecir y a jurar. Yo entiendo que él empezó a decir malas palabras, porque un judío no podía ni maldecir ni jurar. ¿Aló? Él empezó y se volvió una loca, perdón la expresión. No conozco a este hombre, dijo Pedro. Enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Cuando él dijo, yo no conozco a ese man, y empezó el gallo, ese gallo se le metió por las entrañas a Pedro. Y no era el chillido del gallo, sino la palabra que Jesús le había dicho. Digo, parce, ¿usted me va a negar 3 veces antes de que el gallo cante? No, Señor, nunca lo haría. No, ay, Pedrito, pero y verá. No, hasta la muerte contigo, pastor, yo con usted hasta la muerte. Cuando ese gallo llora, canta, este hombre, yo creo que mejor le hubieran dado un disparo, mejor le hubieran atravesado el corazón con una espada, porque justamente fue eso, fue la palabra la que lo atravesó. Y él dice que saliendo de allí lloró amarga. ¿Usted se alcanza a imaginar las lágrimas de Pedro? ¿Usted se alcanza a imaginar? Yo creo que él ni siquiera habló. Yo creo que él se fue a un lado. Yo creo que incluso, no, permítame especular, yo creo que él incluso al borde de una vez me dijo, yo me tiro de acá, yo no soy digno, yo mejor me muero, Dios mío, pero por favor, perdón. Y seguramente dice que lloró amargamente. ¿Cuánto duraría el llanto de este hombre? Caso contrario, Judas. Mateo 27:3. Traicionero Judas. Cuando Judas
el que le había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento, dice la Nueva Versión Internacional. Sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los líderes religiosos. Y dijo: he pecado porque he entregado a muerte a un hombre inocente. Y eso a nosotros, ¿qué nos importa?, respondieron. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí, y luego fue y se ahorcó. Las lágrimas hubieran salvado la vida de Judas. Claro, había uno destinado para venderlo, pero si Judas se hubiera arrepentido con lágrimas, Jesús había establecido otra forma de arrepentimiento. ¿Estoy siendo claro? Es decir, Dios hubiera perdonado a Judas la venta si se hubiera ido a llorar amargamente como Pedro. Dos casos. Uno que sintió arrepentimiento, tristeza de parte de Dios, Corintios lo vimos, pero actuó. Porque a los 3 días de que Pedro llora amargamente, ya lo vemos esperando a que Jesús vuelva. Pero Judas dijo: yo maté a un inocente. Digo, de malas, allá usted. Y él va y se ahorca. Claro, no podemos ser inclementes. Uy, ¿cómo se va a ahorcar? Pues seguramente, imagínense lo que estaba en la cabeza de Judas, la depresión que Judas tenía, todo lo que él le pasó por su mente, y fue y se ahorcó. Y si usted quiere ser más crudo, en Hechos de los Apóstoles dice que esa soga se reventó y que las tripas se extendieron en el piso, y que ese piso nadie lo quiso comprar. Si quiere puede ir a Hechos de los Apóstoles. Pedro salvó su vida por llorar arrepentido. Judas la perdió por sentir remordimiento, pero no reconocer su necesidad espiritual. Estas lágrimas son el fruto de una inconformidad espiritual al contemplar la belleza y gracia de Dios. Por eso Pedro tuvo un salto en su madurez. Dijo: no, sí. ¿Se acuerdan? No lo tenía acá, pero creo que es Juan 21, si alguien me corrige. Juan 21, Jesús ya resucitado en su cuerpo glorificado. Pedro volvió a lo fijo, volvió a pescar. Porque no, este man se fue y lo mataron, y pues yo sé pescar. Y se fue a pescar, y está Jesús al borde de la orilla del mar con un pescadito, y les está haciendo un asado. Y cuando ve a Pedro le dice: hijitos, vengan a desayunar. Es decir, que la última vez que Pedro y Jesús se encontraron, él lo había negado, pero ahora en el encuentro le dice: si ve, faltón, me negó, y no solo 3 veces, yo se lo dije. Si ve, le dice: hijitos, Pedrito, venga papá, venga Peter, venga, come asadito. Dice, si es Juan 21, que se quita la ropa, se baja de esa barca y nada, y se encuentra con el maestro. Por eso Pedro entregó su vida. Por eso Pedro cambió parte del destino del Nuevo Testamento. Dijo: si el que yo lo vendí me porté como el peor, lloré amargamente, esas lágrimas me acercaron a él se acercó a mí y ahora soy suyo. No así Judas. Yo sé que se entiende como tal el ejemplo. ¿Qué hizo llorar a Jesús? ¿Usted se ha preguntado eso? Porque Jesús lloró. Era 100% hombre, 100% Dios. O sea, él podía como Dios mantenerse firme, pero también le dolían las muelas. Bueno, no creo que se hubiera dejado dañar las muelas. Yo creo que era juicioso, de los que se cepillaba 3 veces al día y hacía toda la cosa. Pero ¿qué hizo llorar a Jesús? 3 cosas, 3 citas, 3 momentos en la palabra referencian cuando Jesús llora. Uno de ellos es el versículo más corto de la Biblia. El versículo más corto de la Biblia es Juan 11:35. Jesús lloró. Ese es el versículo más corto de la Biblia. Esto ocurre cuando muere Lázaro. Cuando muere Lázaro, Jesús ya sabía que iba a resucitar a Lázaro. Le habían dicho: venga, corra rápido, coja un Uber, porque este man se va a morir. Y el hombre, Jesús, se demora 4 días más. ¿Qué tal la emergencia de Jesús? Y entonces llega y ve a todos llorando, y Jesús, Marta, María y Lázaro eran llaves. Marta, María y Lázaro, y Jesús
Marta, María y Lázaro eran hermanos y Jesús continuamente venía donde ellos, se quedaba donde ellos, eran muy cercanos. Algunos teólogos dicen que Jesús llora, él ya sabía que iba a resucitar a Lázaro, él no está llorando por el muerto. Algunos dicen que él llora al ver la incredulidad de sus más cercanos amigos. Si ustedes me creen. Y de hecho le dice a Marta, le dice, él va a resucitar. Ay, sí, en el milenio, cuando tú vengas. No, Marta, Dios va a resucitar. Pensamiento religioso. Ah, sí, yo todo eso me lo sé. Ah, sí, las bienaventuranzas, claro, las dijo Mateo. Mateo enfocado al rey, porque Mateo era judío. Ay, no, cállese, más bien llore delante de la presencia del Señor. Estoy siendo claro, ¿verdad que sí? Ahí Jesús llora. Pero, claro, algunos, una teoría dice que por la incredulidad, pero otros, yo entre ellos creo también, porque he ido a varios funerales, y es que el dolor de las personas aflige el corazón. Yo no puedo ver a una viuda, a una abuelita, a un nieto que tenga en el lecho de muerte a su mamá, a su papá, a su abuela, y llore desconsoladamente. Yo no soy tan sólido. Ay, no chille, no, pues obviamente uno se aflige, me hago entender. Uno se conduele. De hecho, por eso va uno a visitar a las personas en un velorio, para solidarizarse. Estamos contigo, te acompañamos en tu dolor. No sé lo que estás sintiendo porque no lo puedo experimentar, pero por lo menos aquí estoy, te acompaño. Segunda parte, segunda vez que Jesús llora, Lucas 19. Lucas 19 a partir del versículo 41. Y Jesús llora por su ciudad, por Jerusalén. Jesús llora por Jerusalén. Jesús llora, va caminando por Jerusalén, capital de Judea en ese momento, capital de donde él vivía en ese momento, y va caminando, va viendo, y él empieza a llorar. Yo venía meditando en eso y pensaba como cuando recién la falsa posesión de Maduro, vi videos de hermanos de Venezuela llorando, de niños de Venezuela diciendo, ¿por qué? Yo quiero conocer mi país. ¿Aló? ¿Vio usted videos de esos? Donde está la injusticia, que la impotencia del ser humano hace que uno llore. Él veía el paganismo, cómo traficaban con las ofrendas, cómo los líderes religiosos les preocupaba más que tuviera falda larga, velo largo y lengua larga, a que tuvieran de verdad ese arrepentimiento. ¿Aló? Como él no pudo hacer muchos milagros ahí, por eso dice, y ese mensaje se ha extendido, ese dicho se ha pasado a nuestros dichos populares de que no hay profeta en su tierra, porque él no pudo hacer milagros en Jerusalén, no pudo bendecir esa tierra como él quería, con tantas señales y milagros a raíz de su incredulidad. Y tercera referencia de cuando Cristo lloró está en el libro de Hebreos 5:7. Parece ser que se refiere a la noche previa a la muerte de Jesús, cuando está en el Getsemaní. ¿Se acuerdan? Que estaba en su agonía, que él dijo, Padre, pasa de mí esta copa, ayúdeme, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice, yo pensé que la Biblia decía que él lloró lágrimas de sangre, y no, dice que él sudó sangre. Algunos han hecho estudios de que está la presión de una persona, está tan estresada que puede darse que pequeños vasos se rompan y la sangre brote. Pero lo que estamos hablando acá es que él seguramente en esa noche lloró amargamente, lloró diciéndole al Señor, tengo miedo, me van a pegar, me van a desnudar. Ellos vienen con todo, ya me han tirado piedras, ya me han escupido en la calle, ya han intentado, tengo miedo, me tiembla la voz, Señor, pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Pero mire lo que dice Hebreos 5:7. Cuando Cristo vivía en este mundo, con gran clamor y lágrimas, ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte y fue escuchado por su temor reverente. ¿Qué me deja deducir Hebreos 5:7? Que también era el estilo de vida de Jesús, tener lágrimas. ¿Estoy siendo claro? Lo vimos.
Con gran clamor y lágrimas ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte y fue escuchado por su temor reverente. Jesús se apartaba continuamente a orar. Él se iba aparte a la madrugada a orar. Yo estoy seguro, creo firmemente que muchas de esas oraciones eran lágrimas delante del Padre, eran lágrimas delante del Señor por la dimensión de la tarea que se le había asignado. Y una ñapa, Isaías 53:3, dice que él es varón experimentado en quebranto. Experimentado en quebranto. ¿Usted cree que un latigazo de esos que le dieron no lloró? ¿Usted cree que esas patadas, esos puños, esas punzadas, bueno, todo lo que le hicieron, no le sacaron también dolor físico? ¿Clamor allá colgado en una cruz? Yo hago ejercicio y hago 15 abdominales y yo ladro del dolor. Imagínese él cómo está en ese momento. Mateo 5:4, que lo estamos viendo y es la final. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, consuelo. En el Antiguo Testamento, cuando usted escuche o lea la palabra consuelo en el Antiguo Testamento significaba básicamente librarlo del pecado. En el Antiguo Testamento la palabra consolación estaba asociada a ser librado del pecado. Cuando hay lamento y tristeza por el pecado, entonces viene el arrepentimiento, y cuando viene el arrepentimiento llega el perdón, y con el gozo, el descanso y el consuelo. El gozo, el descanso y el consuelo. Entonces, el punto es: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ya yo creo que quedó lo suficientemente claro de qué es llorar delante del Señor, pero ahora la recompensa es que tú empiezas a recibir descanso, consuelo, que tú empiezas a recibir gozo cuando eres atendido, cuando te sientes atendido por la presencia del Señor. El sermón del monte, esta predicación que estaba haciendo Jesús, estaba dirigida a personas que ya habían decidido apartarse del pecado y que le seguían como rey, es decir, sus discípulos. Es decir, el sermón del monte estaba enfocado no solo a personas pasadas, a las personas de antes, a las personas que él estaba evangelizando. Regáleme su atención. Este sermón lo estaban escuchando personas que ya querían vivir el reino. Este sermón era para quienes ya lo seguían, como usted y como yo, que en el 2025 necesitamos guianza para vivir en el reino aún en medio de todas estas circunstancias. Cultivar las lágrimas es la mejor manera de vivir una vida de intimidad con el Espíritu Santo. Estamos empecinados, nos urge que los mensajes que salen de Lighthouse sean prácticos. No nos sirve para nada mensajes muy teológicos con los que tú en la semana no puedas hacer nada. Por el contrario, tienen que estos mensajes, estas predicaciones, llevarte a la acción. ¿Qué puedes hacer mañana, pasado mañana, el jueves, el viernes con este mensaje? Ir a tus rodillas y buscar la presencia del Señor, y que ojalá tú puedas derramar lágrimas ante el Señor, para que tú puedas tener consuelo, gozo, descanso, para seguir un mes más, para seguir un año más, para volver a tenerle paciencia a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, etcétera, etcétera.